Hola, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con este tema de funciones convexas y cóncavas y nos vamos a concentrar en demostrar los recíprocos de los teoremas que demostramos la vez pasada. Entonces, rápidamente, déjenme recordarles que una función es convexa si el segmento que une dos puntos cualesquiera de la gráfica queda por encima de la gráfica. Analíticamente esto se escribe de la siguiente manera. Va a ser la función f convexa si solo si f de x menos f de a entre x menos a es menor o igual que f de b menos f de a entre b menos a. Esto para cualquier b, a, x en el dominio de mi función, que siempre lo voy a considerar un intervalo, tales que a es menor que x y este a su vez es menor que b. Entonces, esta es una función convexa. Y cóncava es al revés. Aquí el segmento que une cualesquiera dos puntos de la gráfica va a quedar por debajo de la gráfica. Y analíticamente esto lo escribíamos de la misma manera, pero volteábamos la desigualdad. ¿Sí? Quedaría así. Muy bien. Y la clase pasada demostramos que si la función es convexa y si la función es convexa y derivable en un punto, digamos, si f es derivable en un punto A, entonces la gráfica queda por arriba de la tangente. Es decir, para cualquier punto en el cual exista la derivada, nosotros podemos calcular la recta tangente y la gráfica va a quedar siempre por encima de la recta tangente. También demostramos que si f es derivable en todos los puntos del intervalo i, pues entonces la derivada es monótona creciente. Y como corolario, si f es segundo derivable, entonces la segunda derivada es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y como ejercicio les quedó demostrar los análogos para cada uno de estos resultados. En el caso en el que sea la función cóncava y derivable en un punto, vamos a tener que la tangente queda por arriba de la gráfica. En el caso de que sea cóncava y derivable, entonces la derivada es monótona decreciente. Y en el caso de que sea segundo derivable, ahora sí lo dije bien, tenemos que la segunda derivada pues va a ser menor o igual que 0. ¿Sí? El día de hoy nos vamos a concentrar en demostrar los recíprocos de estos teoremas. Muy bien. Y para ello vamos a comenzar con un lema que dice lo siguiente. Supongamos que f es una función definida en i, un intervalo, con codominio los números reales, derivable. Y siempre va a ser un intervalo. Y supongamos que la derivada pues va a ser una función definida en el mismo intervalo con codominio los reales y vamos a suponer que es monótona creciente. Además, supongamos que existen puntos A y B en el intervalo, tales que A es menor que B y de manera que f de A es igual a f de B. Entonces, va a resultar que f de x es menor o igual que f de A, que también es igual a f de B.
En otras palabras, lo que nos está diciendo eh, este teorema es que si tenemos la función definida en un intervalo, por aquí está y hay dos puntos, un punto A y un punto B, donde la función vale exactamente lo mismo. Entonces, si la derivada es creciente, todos los puntos que quedan, aquí no les escribí, esto va a ser cierto para todo x en el intervalo a, B. ¿Sí? Entonces, para cualquier x en este intervalo, la función va a quedar por debajo de este valor. Muy bien. Quisiera aquí nada más enfatizar y se los dejo como un ejercicio. Si ustedes, en vez de pedir que sea monótona creciente, piden que la derivada es estrictamente creciente. Si la derivada es estrictamente creciente. Y tienen las mismas hipótesis que ya escribí, entonces pueden probar que la f de x va a ser menor estricto que f de a, que es igual a f de b, esto para cualquier x en el intervalo a, b. ¿Sí? Les dejo como ejercicio que llenen los detalles para probar esta desigualdad estricta. Muy bien, pues entonces vamos a probarlo y vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que no es cierto. Entonces supongamos que el lema es falso. Entonces, si esto no sucede, va a existir un valor y tal que f de y sea mayor estricto que f de a. Entonces, existe y en el intervalo a, b, tal que f de y es estrictamente mayor que f de a, que es igual a f de b. ¿Sí? Nosotros queremos probar que f de x es menor o igual que f de a para todos los valores en este intervalo. Si eso no es cierto es porque hay uno en el cual esta desigualdad se invierte. Pues ese le vamos a llamar y. Ahora, como f es derivable, pues en particular es continua. Y en particular, pues es continua en el intervalo a, b. Bien, como la función es continua en un intervalo cerrado y acotado, pues alcanza el máximo. Eso quiere decir que va a existir un valor x0 en el intervalo a, b, tal que f de x0 es mayor o igual que f de x para todos los x en a, b. Yo no sé si este x0 es igual al y que ya había encontrado, pero en particular yo sé que f de x0, como es mayor o igual que todos los f de x con x aquí, en particular va a ser mayor o igual que f de y, este y que tenía por acá, el cual sí sabemos que es mayor estricto que f de a, que por hipótesis es igual a f de b. De esta desigualdad, yo concluyo que x0 pues no puede ser a y tampoco puede ser b, porque si fuera alguno de estos dos, f de x0 sería igual a f de a o sería, bueno, que es lo mismo que f de b. Como eso no sucede, yo concluyo que x0 está en el intervalo a, b, abierto. Y como además es derivable la función, pues entonces ya sabemos que si se alcanza el máximo en un punto dentro del intervalo y la función es derivable, entonces la derivada en ese punto se debe anular. Entonces la derivada en x0 pues es igual a 0. Ok, entonces voy a hacer un esquema de la situación. Tenemos, por aquí está el valor a, por aquí está b, en medio encontramos un punto x0 en el cual la función pues alcanza el máximo y aquí la derivada pues es igual a 0. Muy bien. Además, observen que como x0 es distinto de a, pues x0 menos a es mayor que 0. Y esto implica que, bueno, y además f de x0 es mayor o igual que f de a, perdón, mayor estricto que f de a, eso lo teníamos ya.
Este es mayor que f de a. Y pues esto implica que f de x0 menos f de a entre x0 menos a es mayor que 0. Entonces no sé cuánto valga f de a, por aquí está f de a, por aquí estaba el f de x0, y yo sé que este valor es mayor que 0. ¿Quién era este valor? Ese valor es la pendiente de esta recta. Y el teorema del valor medio que me decía, pues si tú tienes una función que es continua en el intervalo cerrado, derivable allá adentro, pues entonces va a existir un punto x1 en el cual la derivada es igual a la pendiente del segmento que une estos dos puntos. Es decir, por el teorema del valor medio, les dije que este teorema lo íbamos a usar muchísimo, va a existir un punto x1 en el intervalo a, x0, tal que la derivada en x1 es igual a f de x0 menos f de a entre x0 menos a. ¿Sí? Y además este es mayor que 0, porque sabíamos que este valor es mayor que 0. Pero ¿quién era 0? 0 era igual al valor de la derivada en x0. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos un punto. Entonces, como x1 está en a, x0, yo tengo en particular que x1 es menor que x0. Y por otro lado, también llegué a que la derivada en x1 es estrictamente mayor que la derivada en x0. ¿Qué contradice esto? Pues esto contradice que la función, que la derivada era creciente, ¿sí? Monótona creciente. Por lo tanto, f' no es monótona creciente. Y esto pues contradice nuestra hipótesis. ¿De dónde viene la contradicción? Pues vino de suponer que había un punto en el cual la función valía más que en los extremos. Como esto ya vimos que no puede suceder, lo único que queda es que el valor en todos estos puntos es menor o igual que el valor en los extremos. ¿Sí? Entonces lo escribo. Por lo tanto, para cualquier x en el intervalo a, b, f de x es menor o igual que f de a, que es igual a f de b. Y con eso terminamos el lema. Ok, bien. Y si se fijan, pues en el dibujo es como claro que aquí las derivadas van creciendo, ¿no? Aquí es negativa, se hace 0 y pues va creciendo. Muy bien. Ahora sí, pasamos a uno de los teoremas principales que queríamos demostrar hoy, que va a decir así. Sea f una función definida en un intervalo con codominios los reales, derivable, y tal que la derivada es monótona creciente. Entonces, f es convexa. Observen que este es justo el recíproco, cuando hice aquí el resumen de lo que habíamos visto la clase pasada, este es el recíproco de esta de aquí. La clase pasada habíamos demostrado que si la función es convexa y derivable, entonces la derivada es monótona creciente. Ahorita estamos probando que si es derivable y la derivada es monótona creciente, entonces la función es convexa. Bien, pues eso, vamos a probarlo. Y aquí también déjenme meterles un ejercicio. Esto puede ser más fino el resultado. Prueben que si la derivada además es estrictamente creciente, entonces f es estrictamente convexa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues vamos a demostrarlo. Entonces, supongamos que tenemos f definida en un intervalo derivable y tal que la derivada
es monótona creciente. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que si consideramos puntos A, B en I con A menor que B, entonces para cualquier X en Y, bueno, lo que tengo que demostrar es que para cualquier X en el intervalo, f de X menos f de A entre X menos A es menor o igual que f de B menos f de A entre B menos A. Esta de aquí era la definición de que una función es convexa. ¿Sí? Entonces, necesitamos demostrar esta desigualdad. Bien. Entonces, vamos a considerar una función auxiliar, sea g, definida en el intervalo, con codominios los reales, dada por g de x igual a f de x menos f de b menos f de a entre b menos a por x menos a. ¿Sí? Es una función auxiliar que nos va a ayudar. Ay. Bien. Ok, déjenme mejor regresarlo como estaba chueco porque no se ve bien. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a observar quién es la derivada de esta función. G' de x, pues es igual a f' de x menos la derivada de esto de aquí. Pues esta es una constante, se queda igual, me quedaría f de b menos f de a entre b menos a por la derivada de esto de acá. Y la derivada de esto, pues es simplemente 1. Entonces no lo escribo y la derivada queda así. Observen que si x es menor que y, pues entonces f' de x es menor o igual que f' de y, esto por hipótesis, porque la f' es monótona creciente. Y esto implica que f' de x menos f de b menos f de a entre b menos a va a ser menor o igual que f' de y menos f de b menos f de a entre b menos a, que no es otra cosa más que decir que g' de x es menor o igual que g' de y. Esto porque este valor es precisamente este de aquí, mientras que g' de y es precisamente este de aquí. Entonces, esto implica que g' es monótona creciente. Entonces, esta función que construimos también cumple que la derivada es monótona creciente. Ahora, vamos a ver cuánto vale g de a y cuánto vale g de b. Entonces, g de a pues es igual a f de a menos f de b menos f de a entre b menos a por a menos a. A menos a es igual a 0, todo esto se va a 0 y me queda simplemente f de a. Por otro lado, g de b pues es igual a f de b menos f de b menos f de a entre b menos a por b menos a. Como b es distinto de a, entonces b menos a es distinto de 0 y esto está bien y yo lo puedo cancelar. Luego este f de b se va con este menos f de b y el menos f de a se transforma en un f de a. Pues esto implica que g de a es igual a g de b. Entonces, si se fijan, esta función cumple que es derivable, la derivada es monótona creciente y en estos dos puntos la función vale lo mismo. Esas son justo las hipótesis que teníamos en el lema. Necesitábamos que la derivada fuera monótona creciente, que hubiera dos puntos en los cuales vale lo mismo y deducíamos que entonces en todo el intervalo a, b
la función, en este caso es la función g, es menor o igual que g de a. ¿Sí? Entonces, concluimos que para cualquier x en el intervalo a, b, g de x es menor o igual que g de a, y ya sabíamos que g de a es igual a f de a. Pues recordamos quién es el valor de gx, y esto implica que para cualquier x en el intervalo a, b, g de x, que es igual a, aquí tengo el valor de g de x, que es igual a este merequetenga que tengo aquí, va a ser menor o igual que f de a. Pues ahora vamos a pasar esta expresión que está aquí restando, la pasamos sumando, y el f de a lo pasamos restando. Y esto implica que f de x menos f de a va a ser menor o igual que f de b menos f de a entre b menos a, que multiplica a x menos a. Ahora observen que x yo lo consideré en el intervalo a, b. En particular, esto implica que x es mayor o igual que a, y por lo tanto, de hecho es mayor estricto, y por lo tanto x menos a es estrictamente mayor que 0. Eso quiere decir que este x menos a que está aquí multiplicando, yo lo puedo pasar dividiendo, va a quedar bien definido y no va a alterar la desigualdad porque es un valor positivo. Entonces, esto implica que f de x menos f de a entre x menos a va a ser menor o igual que f de b menos f de a entre b menos a, esto para cualquier x en el intervalo a, b. Y si se fijan, esta desigualdad es precisamente la que yo necesitaba demostrar. Yo necesitaba probar esto y es justo lo que acabo de hacer. Pues muy bien, con esto demostramos el teorema y ya sabemos entonces que si una función derivable tiene derivada mayor, monótona creciente, entonces la función va a ser convexa. Muy bien, como corolario, si ustedes tienen una función f definida en un intervalo a los reales segundo derivable, y tal que la segunda derivada es mayor o igual que 0, pues entonces f es convexa. ¿Esto por qué es cierto? Pues simplemente tenemos que recordar que si una función, si g' de x es mayor o igual que 0, entonces g es monótona creciente. Esto es en general. En particular, si la segunda derivada de x es mayor o igual que 0, lo que me está diciendo es que la derivada de la derivada es mayor o igual que 0. Y si la derivada de la derivada es mayor o igual que 0, por el recordatorio, yo lo que concluyo es que la derivada es monótona creciente. Y por el teorema anterior, pues yo concluyo que f es convexa. Ok, bien. Ahora, bueno, este corolario también, si nos fijamos en el recordatorio, el corolario es el recíproco de este de aquí. ¿Sí? Habíamos probado que si la función era convexa y segundo derivable, entonces la segunda derivada era mayor o igual que 0. Lo que acabamos de probar es que si la segunda derivada es mayor o igual que 0, entonces la función es convexa. Muy bien. ¿Cuál recíproco nos falta? Nos falta este de aquí. ¿Sí? Habíamos probado que si la función es convexa y derivable en un punto, entonces la gráfica se va a quedar por encima de la tangente en ese punto. Esto que teníamos aquí. Ahora vamos a ver que si eso sucede, entonces, bueno, si eso sucede para todos los puntos, o sea, siempre la gráfica va a estar por encima de la tangente, entonces la función va a ser convexa. Y vamos a escribirlo como un teorema por acá.
Muy bien. Teorema. Pues sea f definida en un intervalo con codominio los reales, derivable, y supongamos que para cualquier punto x en y, la gráfica de f queda por encima de la tangente a la gráfica en x. Bueno, en el punto x, f de x. ¿Sí? Entonces, f es convexa. Muy bien. Entonces, para demostrarlo, quiero recordar quién es la recta tangente. Entonces, para cualquier a en el intervalo, vamos a definir t de a, definida en todo el intervalo con codominio los reales, dada por t de a en un punto x, va a ser f' de x, f' de a, perdón, que es la pendiente de la recta tangente, que multiplica a x menos a más f de a. ¿Sí? Esta es la recta tangente a la gráfica de f en el punto a, f de a. Muy bien. Que la función, que la gráfica de la función siempre esté por encima de la tangente, lo que significa es que para cualquier a en y, f de x es mayor o igual que ta de x. ¿Sí? Eso es lo que significa. Muy bien. Entonces, nosotros queremos demostrar que es convexa. Por el teorema anterior, voy a ponerlo aquí. Entonces, nuestro objetivo es demostrar que f es convexa. Pero nosotros ya habíamos demostrado que si una función derivable tiene derivada monótona creciente, entonces la función es convexa. Entonces, por ese teorema basta demostrar que la derivada es monótona creciente. Entonces, damos dos puntos, sean a y b en el intervalo, con a menor que b, y lo que necesitamos demostrar es que la derivada en a es menor o igual que la derivada en b, y con eso ya habremos probado que la derivada es monótona creciente y por tanto que la función es convexa. Muy bien. Entonces, sabemos que la gráfica queda por encima de la tangente en a. Entonces, por hipótesis, pues f de x es mayor o igual que ta de x para todos los x en el intervalo. ¿Sí? En particular, f de b va a ser mayor o igual que la recta tangente en el punto A evaluada en B. ¿Qué significa eso? Pues nos acordamos quién era esta expresión. Esta la teníamos aquí. Y simplemente evaluamos donde dice b, x, ponemos un b. Entonces nos quedaría que f de b va a ser mayor o igual que la derivada en a, y en vez de poner x menos a, ponemos b menos a más f de a. De aquí que deducimos, pues pasamos este f de a que está sumando, lo pasamos restando y deducimos que f de b menos f de a es mayor o igual que la derivada en a por b menos a. Luego, este que está aquí multiplicando, como b es estrictamente mayor que a, este valor es estrictamente mayor que 0, yo lo puedo pasar dividiendo sin alterar la desigualdad y concluyo que f de b menos f de a entre
B menos A es mayor o igual que F' de A. ¿Sí? Les recuerdo, yo quería demostrar que F' de A es mayor o igual que F' de B. Y ya demostré que este valor es mayor o igual que F' de A. Basta demostrar que F' de B es mayor o igual que este valor y con eso habré demostrado que F' de B es mayor o igual que F' de A y por lo tanto el teorema estará demostrado. ¿Sí? Entonces, esta vamos a llamarle 1. Y para demostrar la otra desigualdad, vamos a considerar ahora la recta tangente en B. Entonces, la recta tangente en B tendría su expresión de la forma f' en B, que multiplica a x menos b, más f de b. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto B, f de b. Por hipótesis, f de x es mayor o igual que tb de x para toda x en el dominio. En particular, para x igual a a. Eso implica que f de a es mayor o igual que t de b aplicada en a, que no es otra cosa más que f' de b, y en vez de x menos b pongo a menos b más f de b. ¿Sí? Ahora, este f de b que está aquí restando, yo lo paso, perdón, este que está sumando, yo lo paso restando y concluyo que f de a menos f de b es mayor o igual que f' de b por a menos b. Voy a multiplicar por menos ambos lados de la desigualdad y la desigualdad se voltea. ¿Sí? Si multiplico por menos, recuerden que las desigualdades se voltean. Bueno, pongo aquí f' de b por a menos b, que multiplica a menos 1. Entonces, al momento de hacer esta multiplicación por menos 1, yo lo que voy a cambiar es aquí adentro, en vez de f de a menos f de b, me va a quedar f de b menos f de a. Y de este lado, este menos lo voy a usar para voltear estos dos. Entonces, esto va a ser menor o igual que f' de b por b menos a. Y ahora, nuevamente, b es mayor que a, b menos a es mayor que 0, yo lo puedo pasar dividiendo y la desigualdad no se altera. Entonces, al momento de pasar dividiendo, yo lo que obtengo es que f de b menos f de a entre b menos a es menor o igual que f' de b. Y era la otra desigualdad que yo necesitaba demostrar, ¿no? Esta le llamamos 2. Y entonces, uniendo 1 y 2, concluimos que f' de a es menor o igual que f de b menos f de a entre b menos a, y esta a su vez es menor o igual que f' de b, y justo, pues, esto me garantiza que f' de a es menor o igual que f' de b. Y esto implica que la derivada es monótona creciente, y por el teorema anterior, pues concluimos que f es convexa. Y ya con esto, pues demostramos el recíproco que nos faltaba. Muy bien. Como corolario ejercicio, se los dejo, uno puede probar los mismos resultados para las funciones cóncavas. No lo voy a hacer, se los dejo como un ejercicio y sale muy fácil usando el hecho de que si una función es cóncava, si solo si menos f es convexa. ¿Sí? Entonces, el corolario ejercicio dice así: sea f definida en un intervalo con codominio los reales, derivable. 1, si la derivada es monótona decreciente, entonces f es cóncava. 2, si f es segundo derivable,
y la derivada es menor o igual que cero, pues esto va a implicar que la primera derivada es monótona creciente y por lo tanto f va a ser cóncava. Y 3, si f es derivable y para cualquier elemento del intervalo, la tangente a la gráfica en a, f de a queda por encima de la gráfica, entonces f es cóncava. Muy bien, pues esta sería como los recíprocos del también corolario ejercicio que vimos la vez pasada. Y de aquí ya es muy fácil entender el comportamiento de una función que sea derivable a través de las derivadas. Esto nos va a permitir que nuestras gráficas, cuando las grafiquemos, sean un poco más exactas. Entonces, para terminar este tema, lo que vamos a ver es un par de ejemplos de cómo usar toda esta teoría de las gráficas, cómo usar toda esta teoría de las derivadas para graficar funciones y ser precisos en dónde se alcanzan máximos, mínimos, dónde crece, dónde decrece, dónde es convexa, dónde es cóncava. Y pues para hacerlo vamos a comenzar con un ejercicio que vamos a empezar con una función que ya conocemos y luego veremos una nueva. Entonces, el ejercicio que ya conocíamos, lo voy a poner como un ejemplo, pues es la función f definida en todo R con codominio de los reales, dada por f de x igual a 1 entre 1 más x cuadrada. Y nuestro problema es graficar f, ¿sí? Graficar f. Pues vamos a hacerlo. Entonces comencemos con algunas observaciones. La observación 1 es que f de x es mayor estricto que 0 para todo x en los reales. No importa quién sea x, 1 más x cuadrada es mayor que 0 y por lo tanto 1 entre 1 más x cuadrada siempre es estricto, que 0. ¿Sí? La otra observación es que como 1 más x cuadrada siempre es mayor o igual que 1, pues entonces 1 va a ser mayor o igual que 1 entre 1 más x cuadrada. Simplemente pasamos dividiendo. Y por lo tanto, bueno, f es acotada. Y de hecho, ya habíamos probado, no me acuerdo si en una asesoría o en un video, que la imagen de f pues es el intervalo 0,1. ¿Sí? Pero bueno, el que la imagen sea eso no nos dice mucho de cómo va la gráfica. La siguiente observación es que pues el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 entre 1 más x cuadrada, que pues es menor o igual que el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x cuadrada, que pues ya sabemos que es igual a 0. Y análogamente, el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x también es 0. Entonces no sabemos bien qué hace la función, pero sí sabemos que todo se queda entre el 1 y el 0, o sea, la gráfica de la función vive aquí adentro, y sabemos que cuando x se va a infinito, la función se va acercando a 0, y cuando x se va a menos infinito, también se va a 0. ¿Qué hace en esta zona? Pues no lo sabemos y vamos a tratar de averiguarlo. Muy bien. Luego, vamos a usar la primera derivada para ver cuándo la función crece, cuándo decrece, cuándo alcanza un máximo o un mínimo, si es que lo alcanza, aunque creo que ya sabemos que no.
¿Quién es f' de x? Pues a ver, si f de x es igual a 1 entre 1 más x cuadrada, pues este es un cociente. Entonces vamos a aplicar la regla del cociente y me va a quedar que es el denominador al cuadrado multiplicado por la derivada del numerador que multiplica el denominador, pero en este caso eso no importa mucho porque la derivada del numerador es 0, menos el numerador, que es 1, por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es simplemente 2x. Entonces la derivada es menos 2x entre 1 más x cuadrada, todo a la cuarta. Muy bien. Observen que el denominador de la derivada siempre es mayor que 0. Eso quiere decir que f' de x es igual a 0 si solo si el numerador es igual a 0. Es decir, si solo si menos 2x es igual a 0, lo cual sucede si solo si x es igual a 0. Por otro lado, f' de x va a ser mayor que 0 si solo si el numerador es mayor que 0, ya que el denominador siempre es positivo. Entonces esto sucede si solo si menos 2x es mayor que 0, si solo si x es menor que 0. ¿Sí? Multiplicamos por menos un medio en ambos lados, la desigualdad se voltea. Y por último, f' de x va a ser menor que 0 si solo si menos 2x es menor que 0, lo cual sucede si solo si x es mayor que 0. ¿Qué deducimos de aquí? Pues bueno, en este intervalo, en el menos infinito, 0, es decir, cuando x es menor que 0, la función f tiene derivada mayor que 0. Eso quiere decir que f es estrictamente creciente. También en 0, infinito, la derivada es estrictamente menor que 0 y por lo tanto f es estrictamente decreciente. Entonces tenemos esta situación, en los negativos la función crece, llega al 0, ahí la derivada se anula y luego decrece. ¿Eso qué significa? Que en 0 hay un máximo. ¿Sí? F alcanza un máximo global. ¿Por qué global? Pues porque como la función aquí es creciente, f de 0 es mayor que todos los de acá. Y como aquí es decreciente, f de 0 va a ser mayor que todos los de acá, pues por lo tanto en 0 se alcanza un máximo global. En 0. Muy bien. Entonces, más o menos aquí va como el esquema de la función. Aquí crece, llega al máximo, decrece y sabemos que es como asintótica a 0. ¿Sí? El límite cuando x tiende a infinito de f de x es 0 y el límite cuando x tiende a menos infinito es 0. Ok, pero todavía nos falta, bueno, si podemos, ser un poco más explícitos respecto a la geometría de la función. ¿Cómo está creciendo? ¿Está creciendo así? ¿Está creciendo así? ¿Qué está haciendo la función? Pues eso lo vamos a hacer con la segunda derivada para ver cuándo es cóncava y cuándo es convexa. Muy bien, entonces vamos a calcular la segunda derivada. Bueno, en realidad de aquí ya podíamos deducir cuando la primera derivada es creciente y cuánto decreciente, pero vamos a hacerlo con la segunda derivada para practicar derivar y aplicar los resultados que ya habíamos obtenido antes. Entonces, si la derivada es este valor, vamos a ponerlo aquí. Entonces, si f' de x es igual a esto de acá, entonces la segunda derivada, pues volvemos a aplicar la regla del cociente. Y va a ser igual a 1 más x cuadrada que teníamos a la cuarta, luego lo elevamos todo al cuadrado. Perdón, ¿por qué está la cuarta? Aquí lo puse mal, ¿eh? Es 1 al cuadrado, ¿sí?
Y, perdón. Ok, entonces teníamos que la derivada es 1 más x cuadrada al cuadrado. Pues esto implica que la segunda derivada, por la regla del cociente, va a ser igual a 1 más x cuadrado, esto al cuadrado, ahora sí va a ser a la cuarta. Y arriba tenemos que poner, voy a bajarlo para que quede mejor, tenemos que poner la 1 más x cuadrado al cuadrado, que es el valor del denominador, por la derivada del numerador, que en este caso es menos 2. Menos 2x por la derivada del denominador. ¿Quién es la derivada de esto de aquí? Pues va a ser 2 que multiplica a 1 más x cuadrado, que multiplica a la derivada de lo que tenemos aquí adentro, que es 2x. Cerramos este paréntesis y ya tenemos una expresión bastante grande para la segunda derivada. Vamos a ver si la podemos simplificar. Entonces, vamos a mover esto tantito para acá y vamos a resolver lo que tenemos. Muy bien, entonces, al momento en el que multiplicamos por menos, bueno, desarrollamos, a ver, ¿qué nos conviene? Miren, hay un 1 más x cuadrada aquí y un 1 más x cuadrada aquí. Ese está al cuadrado, pero podemos factorizar uno de ellos. Entonces va a ser 1 más x cuadrado, que multiplica a 1 más x cuadrado, que es este de aquí, que multiplica a menos 2, ¿sí? Por menos 2. Luego este menos con el menos 2x me va a quedar simplemente más 2x. Pero puedo de entrada ya multiplicar este 2x por este 2x, me quedaría 4x cuadrada. Luego por este 2 quedaría 8x cuadrada. Que multiplica a nada porque este de aquí ya lo factorizamos. Entonces quedaría simplemente 8x cuadrada, porque este fue el que, este de aquí, ya lo factorizamos. Ok, entonces el numerador quedaría así, y en el denominador me quedaría 1 más x cuadrada, todo a la cuarta. Ahora sí, 2 a la 2. Ok, entonces este 1 más x cuadrada puede cancelar, bueno, puede quitar aquí 1 y me quedaría en el denominador 1 más x cuadrada, todo al cubo, porque este de aquí, pues cancela este de aquí y se hace 3. Y en el numerador me va a quedar un menos 2 que multiplica el 1, lo dejo así, menos 2x cuadrada más 8x cuadrada. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 6x cuadrada menos 2 entre 1 más x cuadrada todo al cubo. Muy bien. Entonces, observemos que el denominador siempre es mayor que 0. Eso quiere decir que el signo de la derivada va a estar dado por lo que suceda en el numerador. Entonces, como 1 más x cuadrada al cubo siempre es mayor que 0, pues entonces la segunda derivada va a ser mayor o igual que 0, si solo si 6x cuadrada menos 2 es mayor o igual que 0, y la segunda derivada va a ser menor o igual que 0, si solo si 6x cuadrada menos 2 es menor o igual que 0. Pues vamos a resolver esto de aquí, como es un sí solo sí, y por lo tanto ya vamos a tener el otro caso. Entonces, f' de x es menor o igual que 0, si solo si podemos dividir entre 2 y nos quedaría que la segunda derivada es menor o igual que 0, si solo si 3x cuadrada menos 1 es menor o igual que 0, si solo si x cuadrada, bueno, 3x cuadrada es menor o igual que 1, si solo si x cuadrada es menor o igual que 1/3, si solo si
el valor absoluto de x es menor o igual que 1 entre raíz de 3. Saco raíz de ambos lados y al sacar raíz aquí, acuérdense que la raíz cuadrada de x cuadrada es valor absoluto de x. Y esto sucede si solo si menos 1 entre raíz de 3 es menor o igual que x menor o igual que 1 entre raíz de 3. Quiere decir que la segunda derivada es menor o igual que 0 si solo si x está en este intervalo. Entonces, f' de x es menor o igual que 0 si solo si x pertenece al intervalo menos 1 entre raíz de 3, 1 entre raíz de 3. Y la segunda derivada va a ser mayor o igual que 0 por analogía, análogamente. Si, solo si, x pertenece al intervalo menos infinito, menos 1 entre raíz de 3, unión 1 entre raíz de 3, infinito. Les dejo los detalles de esto a ustedes. Eso quiere decir que aquí la función va a ser cóncava y aquí va a ser convexa. Entonces, ya con toda esta información podemos hacer la gráfica de la función. Vamos a poner nuestro eje X, por aquí está el eje Y. Sabemos que en 0 la función alcanza un máximo global. ¿Y cuánto es f de 0? Pues es 1 entre 1 más 0 al cuadrado, pues es igual a 1. Entonces, este es el 1. Muy bien. Luego sabemos que entre el menos 1 entre raíz de 3 y 1 entre raíz de 3, la función es cóncava, porque ahí la segunda derivada es menor o igual que 0. Y a partir de estos puntos, la función va a ser convexa, estoy al revés. ¿Sí? A partir de aquí, la función es convexa, entonces lo voy a escribir más claramente. Aquí y acá. Entonces, en esta zona, la zona rosa, la función es cóncava. Y en la zona azul, la función es convexa. ¿Sí? Aquí se alcanza el máximo global. Estos puntos, en estos puntos la segunda derivada es 0 y justo es cuando está cambiando de convexa a cóncava y de cóncava a convexa. Esos puntos se llaman puntos de inflexión. Y bueno, lo otro que sabemos es que en todo este intervalo la función f es creciente y aquí la función f es decreciente. Para terminar la gráfica, calculen ustedes cuánto es f de 1 entre raíz de 3, que por cierto es igual a f de menos 1 entre raíz de 3, simplemente para saber dónde está este punto en el cual cambió la geometría de la gráfica. Ok, con este ejemplo vamos a terminar este video y en el siguiente nos vamos a concentrar únicamente en graficar otra función y hacer un pequeño resumen de todos los pasos necesarios para analizar el comportamiento de una función. Muy bien, con eso termino aquí y nos vemos en el siguiente video. Bye.